Empezar a grabar. Bueno, entonces, la primera posición que abrimos, me parece que fue esta, 3M. Pero en un momento que cargue, lo voy a colocar en 15 minutos, la temporalidad. Y entonces, nosotros en este punto, denme un momento, abrimos la operación en corto, justamente en este punto de acá, ahí está marcado. ¿Por qué abrimos la operación en corto cuando ya les había dicho en el chat que era muy riesgoso abrir operaciones dada la volatilidad del mercado? Fue debido a lo que hablamos en las primeras clases, que eran patrones chartistas y lectura de acción del precio. En este caso, ¿qué se nos dio? Se nos dio un triple techo, lo que nos indicaba que el precio era incapaz de seguir haciendo máximos a partir de esta zona. Entonces, ¿en qué pensamos en ese momento? Pues podemos pensar en que vamos a abrir un corto simplemente porque el precio no quiere subir más. Pero ¿qué pasa, muchachos? Que si lo notamos bien, justo acá hay un soporte. Entonces, si abrimos una operación en este punto de acá, el precio tiene para moverse solamente un ratio muy, pero muy pequeño, que es hacia arriba, que sería negativo para nosotros, y hacia abajo, que sería positivo, pero acá hay un soporte. Entonces, ¿por qué abrir esa operación cuando no había tanto ratio de ganancia? ¿Por qué abrir esa operación? Y eso es lo que vamos a hablar en esta clase. ¿Qué son las fases del mercado? Para entender esto, voy a tratar de colocar un tablero por acá. Miren esto, muchachos. Bueno, vamos a armar una figura, que es esta. De hecho, voy a borrar esta. Parece una tasa invertida, entonces. Nosotros tenemos etapas en el mercado, lo que significa que el mercado no siempre se va a mover en la misma posición, se va a mover de forma cíclica. Sabemos también que el mercado es alcista o es bajista, pero también es lateral. Y en los laterales o rangos también tiene un movimiento alcista y bajista. Entonces, ¿cuáles son las etapas del mercado? Se los voy a explicar lo más sencillo posible. Son básicamente 4. Son 2 de acumulación, que son esta de acá abajo, que es la primera, y la tercera, y las otras 2 que se trata de movimientos alcistas o bajistas. Bueno, en esta primera etapa de acumulación, lo que va a suceder es que va a haber un rango en donde el mercado no se va a mover ni para arriba ni para abajo. Y lo que vamos a ver es que tal vez podamos operar operaciones de este tipo. Es decir, tenemos un rango en donde el precio se va a mover, y cuando el precio llegue a las zonas más bajas, vamos a pensar en compra. Cuando llegue a las zonas más altas del rango, vamos a pensar en venta. O si vamos a operar la siguiente fase del mercado, debemos esperar a que este rango se rompa, a que termine la etapa de acumulación, en donde muchos traders, también institucionales y mano profesional, lo que están haciendo es comprar de a poco sus posiciones para aprovechar la próxima fase, que es la fase 2, en la que el precio se nos va a la alza. En ese punto nosotros, por lo menos los que compraron acá, tienen la ventaja de que sus posiciones ya están en verde una vez que comienza esta etapa. ¿Cómo operar esta etapa? Como siempre, esperando las confirmaciones. ¿Cuáles son las confirmaciones? Primero, que se nos rompa la primera etapa, es decir, que se nos rompa el rango con fuerza. Que el precio haga algo como esto, que suba, baje, vuelva a subir, nos rompa esta línea, y entonces ahí nosotros entramos a la alza si queremos ser unos traders más conservadores. ¿Cuál es el siguiente paso para operar esta fase del mercado? Es operar cuando el mercado tenga retrocesos. ¿Por qué? Lo voy a poner por acá. Si yo tengo una etapa totalmente alcista, de esta forma, entonces, yo sé que el precio va a hacer algo como esto.
Es decir, va a tener momentos en el que el precio suba y luego baje. Suba y baje, pero respetando lo que podríamos decir una línea de tendencia alcista. ¿Cuándo vamos a pensar en entrar al mercado? En los puntos más bajos, cuando el precio se acerque a la línea de tendencia. Entonces, habíamos hablado en la clase anterior de que podemos utilizar, perdón, en la clase de medias móviles, hablamos de que podemos utilizar medias móviles para suavizar el precio. Entonces, sabemos que el precio, por lo menos hay una media móvil, podría ser esta, en la cual el precio, lo voy a colocar de otro color, verde, o la media móvil azul, y me voy con otro pincel verde. El precio, dado que estamos en la fase alcista, lo que va a hacer es que va a subir y en algún momento va a retroceder a nuestra media móvil. En ese punto nosotros podemos comprar, en ir a la alza. El precio va a volver a despegarse para volver a buscar a la media móvil, pero haciendo un mínimo cada vez más alto y un máximo cada vez más alto. En estos puntos bajos nosotros pensamos en ir a la alza. Hay diferentes formas de ver un soporte, es decir, de ver esos puntos en los que vamos a entrar. Una es colocar una línea de tendencia, podría ser una como esta, y cada vez que el precio toque la línea de tendencia en sus puntos más bajos, nosotros entramos a la alza. Siempre tratando de agarrar el precio. Si es una tendencia muy marcada, aunque nosotros entremos en estos puntos más altos, nosotros vamos a seguir ganando. ¿Por qué? Porque la tendencia finalmente sigue siendo alcista. Lo ideal como traders y nuestro trabajo como traders es buscar los puntos más bajos para obtener un mejor precio en caso de que la tendencia sea alcista. Bueno, luego de esta tendencia alcista viene otra fase de acumulación. Regálenme un momentico, por favor. Bueno, seguimos. ¿Qué pasa cuando ya estamos en esta fase alcista? Después de esta fase de acumulación, seguramente nos vamos a encontrar con la tercera fase, que es la fase de distribución. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros en esta tercera fase del mercado? Muy sencillo. Dado que también va a ser un rango, lo que podemos pensar nosotros es que acá se nos va a dar la siguiente fase del mercado, que es la bajista. ¿Cómo saber si realmente es bajista o si el precio se nos va a continuar? Si el precio va a continuar a la alza, pues lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si yo veo que el precio sube, encuentra un rechazo, el precio vuelve a subir, encuentra otro rechazo, trata de hacer una ruptura, por poner un ejemplo, pero vuelve a este rango que ya se está formando, yo puedo especular que al precio le está costando un poco subir y puedo especular que entonces el precio posiblemente vaya a bajar. ¿Por qué? Porque no está logrando hacer máximos cada vez más altos y por tanto la intención del mercado o esta fase alcista ya disminuyó o por lo menos ya está terminando. Podemos operar esto como, muchachos, como un rango, es decir, lo mismo, tenemos nuestro rango y podemos operar a la alza cuando el precio esté abajo y a la baja cuando el precio esté arriba. Bueno, ahora, ¿qué sucede? Resulta que el precio puede bajar o por el contrario el precio se nos puede ir a la alza. Es decir, perdón, iríamos en una nueva fase alcista. Iríamos en esta fase de acá, en la fase número 2. Volveríamos a esta fase. Si por el contrario el mercado respeta las fases del precio, es decir, continúa su
su ciclo, la siguiente fase es la fase bajista. ¿Cómo operarlo? De la misma forma. Si el precio es bajista, si la tendencia es bajista, nosotros sabemos que, me borro esto, nosotros sabemos que si utilizamos medias móviles, como les había comentado, puede ser de 9 periodos, 26 periodos, 50 periodos, las medias móviles van a estar por arriba. Puede ser, no sé, tal vez una por acá. El caso es que van a haber medias móviles que van a estar siempre por arriba del precio. Voy a colocar esto rojo. El precio siempre va a estar por acá, por debajo de las medias móviles. ¿Cuándo vamos a entrar en short o en venta? Cuando el precio haga un retroceso a las medias móviles. Una vez que el precio haga un retroceso a las medias móviles, nosotros podemos entrar o estar pensando en abrir una posición en corto. Si no operamos por medias móviles, entonces simplemente podemos hacer una línea de tendencia. Trazamos una línea de tendencia en donde yo vea que el precio está respetando la línea y cuando el precio, dado que es bajista, regresa a la línea de tendencia, yo veo un rechazo, espero mi confirmación, ver un rechazo que el precio no es capaz de superar esto, yo pienso en operaciones bajistas. Bien. De esta forma, hasta que lleguemos nosotros, perdón, nuevamente a esta fase, que es la fase de acumulación. Entonces, primera fase, fase de acumulación, en donde van a empezar a haber entradas de muchos traders y van a esperar a que llegue la segunda fase o fase alcista, en donde la vamos a operar cada vez que el precio se nos acerque a nuestras medias móviles o a nuestra línea de tendencia. Va a haber una tercera fase, una fase de distribución, que lo podemos operar como la primera fase, y luego va a haber una segunda fase, que es la fase bajista, que lo operamos al igual que la primera fase, que la segunda fase, cuando el precio nos esté tocando medias móviles o líneas de tendencia. Ahora, aplicado en este gráfico en la posición de hoy, ya les voy a mostrar un gráfico real en donde se ven las fases del mercado. Nosotros entramos en esta posición y podemos pensarlo así. Primero, acá hay una fase alcista, la pueden ver ahí. Y luego hay un rango. Hasta este punto había un rango. Entonces, el precio no es capaz de superarme estos niveles. Acá está la resistencia marcada de color púrpura. Y yo puedo pensar que tal vez es una fase de distribución y que el siguiente movimiento del precio puede ser la cuarta fase, que es la fase bajista. ¿Qué es el precio después de que entramos al mercado? Lo pueden verificar. El precio sube con mucha fuerza, con mucha velocidad y es rechazado. Miren todo este mechón, es rechazado. Vuelve a subir, nuevamente rechazado. Sigue bajando. En este punto trata de seguir subiendo, pero es rechazado. Entonces, finalmente, nosotros podemos decir que acá esta fase se confirma como una fase de distribución o la tercera fase. Y el precio, al ser incapaz de hacer nuevos máximos, ¿qué hace? Se nos va a la baja de esta forma y nosotros tomamos ganancias. ¿Ven? Aplicando patrones chartistas, lectura de acción del precio y fases del mercado o etapas del mercado. Ahora, vamos a verlo. Yo tenía uno por acá. Realmente lo extravié, entonces, no sé, busquemos cualquier gráfico y... porque yo olvidé cuál era, busquemos cualquier gráfico y voy a tratar de mostrarles las etapas del mercado. Un gráfico, un lugar donde esté muy bien. Está muy, muy fuerte. Acá está. Y véanlo acá, está perfecto. Primera fase, canal paralelo.
Fase de acumulación, rango. El precio no hace nuevos máximos, pero tampoco hace nuevos mínimos. Se forma un rango en donde van a empezar a entrar nuevas órdenes para que una vez que se rompa el rango, en esta parte el precio va a comenzar su segunda fase o fase alcista. Ahí está. Se nos da entonces nuestra tercera fase o fase de distribución y luego el precio entra en la fase 4, fase bajista. Para volver entonces el precio cíclico, recuérdenlo siempre muchachos, a la primera fase o primera etapa, para empezar otra etapa alcista, claro que acá no se nota mucho, hacer otra acumulación, perdón, distribución y comenzar a bajar. El precio siempre se va a mover de esta forma y siempre va a ser así, a la alza, a la baja o en rangos, pero va a respetar esta forma. Ahora, ¿qué puede suceder? Que en esta fase 3 el precio no vaya a la baja, sino que por el contrario, rompe a la alza. Vamos a ponerlo de esta forma, no hay problema. Colocémoslo verde, pero sí debería colocar una flecha por acá. Listo. El precio es alcista. Rompe esto de forma alcista. Entonces, esta ya sería nuestra primera fase, fase de acumulación, e iríamos en la segunda fase a buscar la tercera para tal vez irnos a la cuarta o incluso seguir subiendo. Ahora, para nosotros operar, esto es un tip muchachos, si queremos operar con las fases del mercado, lo que tenemos que hacer es irnos a gráficos a temporalidades más altas, es decir, vamos a gráficos diarios, tal vez gráficos de 4 horas, gráficos de 1 hora, y si estamos operando el mercado tal vez en 15 minutos, lo que tenemos que hacer antes de abrir una posición, es ver realmente cuál es la tendencia del precio o en qué fase se encuentra el mercado. Entonces, nos vamos a temporalidades más altas. Vemos si el precio es alcista, bajista o está en un rango. Si el precio es alcista, nosotros vamos a pensar en operaciones a la alza. Puede ser que sea una fase 2, es decir, una fase alcista, y vamos a tratar de aprovecharlo abriendo operaciones a la alza. Ahora, si yo me voy a temporalidades mucho más pequeñas, resulta que hay microfases del precio. Entonces, mientras en una temporalidad alta va a la alza, puede que en esa temporalidad baja esté a la baja. Ahora, vamos a explicar también las otras dos posiciones que hicimos hoy. Fue esta de Adobe, también ganada, con lectura de acción del precio. Yo les mandaba la imagen y les explicaba, bueno, les mandaba la imagen en donde se podía ver cómo el precio era incapaz de romper esta resistencia y cada vez que lo intentaba era rechazado, creándonos este rango y yo les digo que vamos a entrar a la baja. Justamente acá lo pueden checar, lo pueden revisar, justamente el minuto en que lo mando y el precio en algún momento nos da la razón para luego irse en contra. En algún momento estuvimos en negativo, pero finalmente el precio cae. Tomamos ganancia justo acá donde está y es otra operación ganada. Tercera operación que abrimos, American Airlines. ¿Qué hicimos acá? Esperen a que nos cargue un momento. Momento, por favor. Bueno, nos quedó cargando esto. Ah, no, ya nos cargó. No había visto. Bueno, de nuevo. Vemos que hay una tendencia alcista primero que todo. El precio, después del 13 de marzo, cierra en este nivel. Y hoy, 16 de marzo, abre con un gap bajista, abre en este punto, el precio baja, en este punto rechazado, comienza a subir, testea esta zona anterior. Mírenlo acá, etapados.
alcista. Testea esta zona, etapa 3, distribución, y volvemos de nuevo a la etapa 2. Es decir, no fue bajista, como sería la etapa 4, sino que volvemos de nuevo a la etapa 2. Alcista. ¿Qué noto yo? Justo acá, en estos puntos relevantes, veo que el precio tiene un rechazo. Vuelve a subir para volver a ser rechazado. Entonces les decía, si sabemos que estamos en una etapa alcista, yo lo que voy a hacer es buscar cuándo el precio va a regresar a mis medias móviles o a mi línea de tendencia. Más o menos. Esperen que acá está un poquito forzada. Esta. En este punto no se da exactamente una línea de tendencia como para decir que yo voy a entrar justamente en este punto. Entonces, esto más que todo fue porque el precio regresó a esta fase. ¿Ven? Regresó justamente donde hay una acumulación, en donde hay un rango para testear la zona. Entonces, en ese momento yo les digo, muchachos, vámonos a la alza. ¿Por qué? Porque yo sé que esta es una zona importante, entonces lo peor que podría pasar sería que el precio se nos vaya a la baja, pero para eso está nuestro stop loss. ¿Y qué pasa? El precio efectivamente se va a la alza, retrocede un poco, los que no entraron en este punto pueden estarlo acá cuando retrocedió, y el precio finalmente tiene una explosión a la alza, rompe esta resistencia y nosotros tomamos ganancias en este punto. 3 operaciones que a pesar de la volatilidad del mercado, fueron positivas. Ahora, la última que les mandé, puesta acá, CHF-JPY, franco suizo contra el yen japonés. Yo se las envié para irnos a la baja. Y miren lo que hace el precio. De hecho, les expliqué también por qué íbamos a entrar a la baja. Había un banderín. Estábamos en la parte alta del canal bajista. Entonces, justamente en esa parte, el precio podía ir a la baja. Teníamos nuestro stop loss un poco más arriba, pero lamentablemente en esta operación se nos tocó nuestro stop loss. Entonces, bueno, asumimos las pérdidas, pero sabiendo ya que tuvimos 3 operaciones positivas el día de hoy y que la semana anterior también fue muy positiva. Entonces, el precio efectivamente nos da la razón en algún momento. Luego rompe esta bandera y miren lo que les digo de entrar con confirmación. Si no hubiéramos abierto posiciones acá, bajistas, sino que hubiéramos pensado en posiciones alcistas, una vez que el precio rompe esta zona, se nos va a la alza y vuelve. Miren que el precio vuelve y testea esta zona. Entonces, esa es la figura de la que yo tanto les hablo. Rompe, baja, testea la zona, es rechazado y una vez rompe este nivel, podemos pensar en operaciones alcistas justamente en esta parte acá. Efectivamente, justo por eso el precio se nos va en contra, nos toca nuestro stop loss para luego retroceder. Entonces, importante, vuelvo y marco esta zona. ¿Por qué? Porque en esta zona el precio encuentra una resistencia a la alza. Si yo hago un tipo de retroceso, yo lo que veo es que justamente en esta zona, cada vez que el precio llega, encuentra una barrera para seguir subiendo. Y esta zona la voy a tener en cuenta en mis próximos trades. Siempre lo voy a hacer, tenerlo en cuenta, lo que me dice el precio en diferentes puntos. Entonces, esta vez, si se nos fue un stop loss, es normal, pero ya teníamos muchas ganadas, en algún momento íbamos a perder. Pueden verificar el portafolio en el chat. En este momento seguimos en positivo, lo voy a actualizar más tarde porque en este momento no me encuentro en casa. Pero ahora lo que yo estoy pensando es en abrir operaciones alcistas. ¿Por qué? También lo vimos en las primeras clases. Si nosotros tenemos un banderín formado por nuestra asta y nuestro canal bajista, el precio lo rompe, posiblemente, justamente esta asta, yo la voy a duplicar y me va a dar el próximo punto alcista. Es decir, el precio puede llegar hasta acá. Que si lo va a hacer, no lo sé y no me voy a cansar de repetirlo. No vamos a operar solamente porque la teoría nos lo diga. Vamos a tener en cuenta nuestra experiencia como traders y la lectura de la acción del precio. Lo que nos diga el precio, vamos a saber interpretarlo. Entonces, trataré de buscar una posición a la alza. Igual hay muchos mercados, hay muchos más pares que puedo ver,
pero de momento yo me quedo contento con que nuestras 3 operaciones en la bolsa fueron totalmente positivas, a pesar de que estuvimos esperando un poco a que el precio nos diera la razón. Bueno, mañana, muchachos, es una nueva sesión, entonces saben que vamos a estar desde que abre la bolsa hasta que cierra, tratando de buscar operaciones para seguir aumentando ese portafolio. ¿Tienen alguna duda? Cualquier cosa la pueden comentar, yo voy a estar pendiente. Si no es así, entonces dejamos la clase hasta acá, esto queda grabado y podemos hacer un ejercicio un poco más desarrollado sobre operar las fases del mercado para aumentar nuestra experiencia como traders. ¿Tienen alguna duda? Cristian, Bueno, parece que no, entonces dejamos la clase hasta acá. Cualquier novedad que yo encuentre en el mercado se las voy a comentar en el chat y estén pendientes, muchachos, porque ver una buena oportunidad es para nosotros asegurar dinero. Buenas noches, muchachos, descansen y continúen estudiando.